Muy buenas, estimadas estudiantes. Este es el segundo video de la asignatura de competencias de empleabilidad. Comentarles un poco que resubí el video de la clase anterior porque estaba en un formato que no era el adecuado y se subió breve, se subió solo de 5 minutos. Ahora está el video completo que dura bastante más. Y de aquí en adelante los videos van a ir siendo un poquito más explicativos porque, según los resultados que recopilé de la encuesta que vimos la clase anterior, la que les había subido a la plataforma, de los que la alcanzaron a responder, me comentaban de que les acomodaban las clases asincrónicas bajo esta modalidad, pero que teníamos que profundizar más en los contenidos complementarios. Ya, como esta es una asignatura que no requiere estar en clases tan prácticas, vamos a seguir con esta modalidad, pero quiero que tengan en consideración de que, porque algunos me habían consultado antes sobre Microsoft Teams, nosotros tenemos una carpeta con cada curso. Yo les subo, lo voy a subir todo el material que suba a la plataforma de aprendizaje INACAP. Se las voy a copiar también en Microsoft Teams. Y ahí ustedes, en el horario en el que deberíamos estar en clases, yo estoy realizando chat en vivo para responder cualquier duda, para que comentemos la materia. De hecho, con algunos cursos estoy realizando algunas clases si es que se llega a juntar el número de alumnos. Así que eso, en el horario en el que tenemos en clases, chicos, voy a estar en vivo, ahí por llamada o por chat. Cualquier cosa me consultan, estoy casi siempre presente igual en la plataforma. Así que cuando a ustedes les surja algo, quieran comentar algo o realizar cualquier consulta, incluso si no es de la asignatura, si es que se los puedo ayudar y resolver, me lo pueden comentar por Microsoft Teams, ¿ya? Por el chat que les comentaba. O por llamada si es que es el horario de clases. Eso. Ya, eso como para recapitular. Los que no han respondido a la encuesta, por favor, respóndanla porque ese es material súper importante que a mí me va a servir para poder seguir mejorando la dinámica de las clases posteriores. ¿Ya? Así que eso, sin más comentar, vámonos a lo que corresponde a la materia, que es lo realmente importante. Ok. Primero que todo vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos viendo el texto de la unidad 1 de mercado laboral y capital humano de competencias de empleabilidad. Pero nosotros ya estamos en la segunda semana, por lo que nos corresponde el tema número 2. Necesidades organizacionales. Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Es bastante complejo, así que al menos en un principio, así que voy a intentar avanzar lento. Y recuerden tomar nota y cualquier cosa me pueden revisar las consultas más adelante. ¿Ok? Primero, vamos a ir analizando el texto en su conjunto para que después vamos a ir realizando un análisis más resumido por cada parte. Primero, la empresa como sistema abierto. Cuando diversas actividades y entidades se relacionan entre sí, forman un sistema. Todo sistema consta de dos o más partes que interactúan entre sí, pero que poseen cada uno límites claros y precisos. Primero, ahora vamos a analizar a la empresa como un sistema. Comprender lo que es un sistema es un poquito complicado, como había dicho en un principio. Vamos a entender, como nos dicta esa definición, un sistema es un objeto complejo, ¿ya? Que consta de dos o más partes y que se relacionan al menos dos o más entre sí, ¿ya? Es bastante global la definición de sistema, por ende, sistema, ¿qué puede ser? En general pueden ser muchísimas cosas. Vamos a clasificarlo en tres formas, ¿ya? Al igual que la clase anterior, vamos a ir realizando una presentación a medida que avanzamos. Primero, ¿qué es un sistema? Como habíamos dicho, es un objeto complejo compuesto de dos o más partes que se interrelacionan entre sí, ¿ya? Esa es la definición de sistema, ¿ya? Básicamente, todo puede ser analizado como sistema. El creador de la teoría general de sistemas se llamaba Ludwig von Bertalanffy. Tenía un nombre bien complicado este francés. ¿Ya? Él fue el que dio las primeras definiciones sobre lo que son los sistemas. ¿Ya? Lo vamos a dejar entre paréntesis porque el nombre pasa a ser más algo a segundo plano que algo realmente importante para entender la clase. ¿Ya? Volvamos un poco con la definición anterior.
¿Qué es un sistema? Es un objeto complejo compuesto de dos o más partes entre sí. Para poder entenderlo mejor, vamos a ir realizando un análisis sistémico desde lo más pequeño hasta lo más grande. Veamos, por ejemplo, un átomo. Un átomo es la forma de materia más pequeña que nosotros podemos analizar, ¿verdad? Sí, al menos de lo que comprendemos dentro de la generalidad, lo que tuvieron que haber visto en educación media. Un átomo es un sistema que está compuesto de tres partes: un protón, un electrón y un neutrón, ¿verdad? Y esas partes se relacionan entre sí. Un átomo tiene un núcleo y tiene la atmósfera en donde se mueven, ¿verdad?, estos componentes. Cuando yo junto un conjunto de átomos, cada átomo es un sistema, ¿verdad? Cuando yo junto muchos átomos, voy a tener una molécula, ¿verdad? Entonces es más pequeño que una molécula. Una molécula es un conjunto de átomos, ¿verdad?, de diferentes elementos químicos de uno mismo, ¿verdad? Muy bien. Para ir resumiendo y no ser tan larga la historia, cuando ya juntamos muchas moléculas, ¿verdad?, entre sí, hacemos un conjunto de muchas moléculas que en sí son pequeños sistemas, vamos a formar un aminoácido. Un aminoácido ya es la base de una proteína. Es una proteína simple. Cuando yo junto muchos aminoácidos, voy a tener una proteína. Cuando yo junto muchas proteínas, voy a poder formar una célula. Una célula es un sistema, ¿verdad? Nosotros conocemos la célula que tiene un núcleo, un aparato de Golgi, ¿verdad?, una mitocondria y todos esos elementos que nos tuvieron que haber enseñado en biología alguna vez. Cuando yo junto muchas células, puedo armar un tejido, ¿verdad? Como la piel, por ejemplo. Cuando yo junto muchos tejidos, puedo formar un órgano, ¿ya? Como nuestros pulmones. Cuando yo formo, por ejemplo, mis dos pulmones, más mis alveolos y todos los otros elementos, forman un sistema, como por ejemplo el sistema respiratorio. Cuando yo junto varios sistemas, puedo formar finalmente un ser humano, que es el conjunto de su sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, entre otros, ¿verdad? Cuando yo junto muchos seres humanos, puedo formar una familia. Muchas familias pueden formar un barrio, ¿verdad? Muchos barrios pueden formar una comuna, muchas comunas pueden formar una ciudad, muchas ciudades pueden formar un país, muchos países un continente, muchos continentes, y así podemos seguir hasta que llegamos al universo completo. Básicamente, para resumir, todos los elementos que comprendemos pueden ser entendidos desde una perspectiva sistémica. Todo puede ser analizado como un sistema. ¿Y para qué nos sirve entender las cosas como sistema? Porque cuando vemos las cosas de esta forma, por ejemplo, analizamos una familia como un sistema, analizamos una empresa como un sistema, analizamos un ser humano completo como un solo sistema, podemos entender mejor las causas, ¿verdad?, y las consecuencias de los procesos que en ellos influyen. Por lo mismo, el enfoque sistémico es sumamente útil para entender la causalidad de los procesos, ¿verdad?, que ocurren en una familia, en una empresa o un ser humano. En resumen, entenderlos como un sistema nos sirve para comprender mucho mejor los procesos, ¿verdad?, que ocurren en cada uno de estos tres elementos. Nos genera una perspectiva muchísimo más clara y compleja y nos permite tomar mejores decisiones. Eso es para resumir, ¿verdad? Le vamos a poner aquí, etc. Ahora, continuando. ¿Cuántos tipos de sistemas existen? Existen tres tipos de sistemas. Vamos a explicarlo brevemente porque no es el foco principal de la clase de hoy. El primero es el sistema abierto. El sistema abierto se define principalmente porque genera un intercambio constante con el medio de energía y materia. Genera un intercambio constante con el medio de energía y materia. Por ejemplo, una empresa tiene que ser entendida siempre como un sistema abierto, una familia, un ser humano.
Nosotros estamos cambiando materia y energía de forma constante. ¿Qué puede ser la energía? El calor, por ejemplo, es lo más claro. El calor puede ser energía. ¿Y qué puede ser materia? El alimento. El alimento que nosotros consumimos y excretamos, por ejemplo. Eso nos hace los seres humanos ser un sistema abierto. Un sistema cerrado, ¿ya? Un sistema cerrado también genera intercambio, pero es mucho más limitado, ¿ya? Genera un intercambio exclusivo de energía. Eso quiere decir que solamente puede entrar y salir energía, pero no puede entrar materia. Esos son los elementos que están sellados herméticamente. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente imagen, esta de acá, ese es un sistema cerrado, ¿ya? Las plantas de acá que nosotros podemos apreciar están hechas en estas botellas que son selladas herméticamente. Se llaman especies autótrofas. Eso quiere decir que la planta es capaz de generar su propio alimento con sus propios recursos utilizando la tierra, ¿verdad? Que se ve acá y el agua que se condensa dentro de la misma humedad de esta tierra. Es decir, que el agua con la temperatura se evapora, se hacen gotitas y después vuelven a caer y riegan la planta. Miren qué interesante. Eso es un sistema cerrado. No puede entrar ni salir materia. Solo puede entrar y salir energía. Otro ejemplo claro sería una bombilla eléctrica, por ejemplo. Una ampolleta. Una ampolleta no está sellada, no puede entrar ni salir nada, pero cuando está prendida expele calor, por ejemplo. Eso es un sistema cerrado. Una empresa nunca es un sistema cerrado. Los sistemas cerrados no suelen estar vivos, ¿ya? Porque es sumamente complejo que no se genere un intercambio de materia o un intercambio de energía al mismo tiempo. El ejemplo de la planta es exclusivo porque tiene intervención humana, pero tener un sistema vivo, ¿verdad? De tipo cerrado es sumamente complejo. El último sistema es el sistema de tipo aislado, que no genera intercambio con el medio. Este sistema, a diferencia del cerrado, está intervenido de forma tal de que no pueda generar este intercambio que habitualmente tendría. Podría ser de calor, por ejemplo. Ese es el caso de un termo. Piensen en un termo para guardar su comida, para que ésta no se enfríe. Eso es un sistema aislado, ¿verdad? Porque está herméticamente sellado para que ni siquiera la energía de calor pueda llegar a salir de él. Esos son los tres tipos de sistema. Sistema abierto, que genera un intercambio constante de materia y energía. Sistema cerrado, que solo genera intercambio de energía. Y sistema aislado, que no genera ningún tipo de intercambio con el medio, pero que está intervenido. Por ende, ¿con cuál nosotros nos vamos a quedar ahora para poder continuar con la clase? Es con el sistema abierto. Las empresas, los seres humanos y los seres vivos siempre tienen que ser analizados como sistemas abiertos. Continuando entonces con la explicación del texto, ¿verdad? Volviendo un poco acá, al siguiente párrafo. Ahora bien, un modelo de sistema describe la actividad de la administración del capital humano en términos de requerir insumos, transformarlos y convertirlos en productos. Por lo que la forma de entender la actividad de la administración de personal en términos de sistema implica que, en primer lugar, conocer las fronteras del sistema, el punto donde se inicia el ambiente externo. Por lo tanto, el ambiente o entorno constituye un elemento importante porque la mayor parte de los sistemas son abiertos. Lo que quiere explicar este párrafo es que si entendemos los procesos de la organización, como por ejemplo el proceso de recursos humanos, desde un enfoque sistémico, vamos a tener que entender que cada parte del sistema, de esta empresa por ejemplo, tiene un límite, que son las funciones que éstas desempeñan. Por lo mismo que un sistema ya está compuesto, como había dicho en un principio, por diferentes elementos que se relacionan entre sí. Una empresa es el mejor ejemplo para poder entender esto. Porque una empresa tiene que tener, al menos para funcionar, por ejemplo, un área comercial o financiera, un área de producción, un área de recursos humanos, ¿verdad? Al menos para iniciar a funcionar. Y la empresa, como sistema, solamente se va a organizar de forma adecuada cuando estas tres áreas que acabo de mencionar funcionen de forma adecuada, conozcan sus funciones, conozcan sus límites y las realicen, ¿verdad?, de forma sincrónica. Por lo mismo, es que tenemos que entenderlo siempre una empresa como un sistema abierto, como habíamos dicho anteriormente.
El siguiente párrafo plantea de que al ser un sistema abierto, como dijimos, que genera un intercambio constante con el medio, está completamente influido por el mismo. Eso quiere decir que cualquier cambio en el entorno que rodea un sistema abierto puede generar un impacto mayor o menor en el mismo sistema. ¿Ya? La empresa es lo mejor para poder seguir comprendiendo este mismo sistema. Para las personas nos pasa lo mismo, ¿eh? Una persona también se ve influida por el medio. Por ejemplo, cuando estoy en una relación tóxica, por ejemplo, el ambiente que a mí me rodea es tóxico, es denso, me genera estrés, me gusta más aislarme, ¿verdad? Anda como una energía negativa que podemos percibir y ese ambiente que nos rodea, por mucho que no nos afecte directamente a nosotros, porque nosotros no hayamos tenido conflicto, por ejemplo, o quizás nosotros hayamos tenido un buen día, estoy seguro que ustedes más de alguna vez han sentido esa vibra y esa energía, ¿verdad? De las personas que los rodean, que puede ser negativa, que puede ser densa, o que incluso también puede ser una energía muy motivadora, ¿verdad? Muy alegre, que hace que uno salga de su zona de confort y se motive también con los demás, ¿verdad? Un sistema abierto se influye mucho por el medio. Es por lo mismo entonces también que una empresa se ve netamente afectada por la economía, ¿o no? El valor del dólar, lo que está pasando ahora con el COVID-19, son elementos radicalmente complejos que afectan directamente el cómo funcionan las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ya, continuando aquí. Este cuadro, este esquema que tenemos acá, es bastante explicativo, es sumamente útil para entender lo que vamos a ver a continuación. Como había dicho en un principio, un sistema abierto se caracteriza, ¿verdad?, por tener una relación constante con el medio. Eso ya lo entiendo. Este intercambio puede ser energético, ¿ya? Como la misma energía humana, por ejemplo, energía de recurso humano, que es el ejemplo que estamos viendo acá. La energía de combustible fósil, la energía renovable, eso también es energía que entra el sistema. O puede ser de materia, de cantidad de personas, en vez de energía de las personas, la cantidad de personas que ingresan, o simplemente de materia, o sea, de materiales primos que necesitamos para funcionar, como puede ser harina, huevos en una panadería, como podrían ser herramientas, repuestos en un taller mecánico, como podrían ser los troncos de árbol en una celulosa, y muchísimos más. Es cosa de pensar en los procesos productivos de cada organización. Entonces, veamos el ejemplo que está acá. Primero, esta es una organización. Esta es la parte del capital humano. Piensen que es el departamento de capital humano o el antiguo de recursos humanos. Eso lo explicamos en la primera clase presencial. Insumos es lo que entra, ¿ya? Insumos, desafíos, recursos humanos, educación, habilidades. Eso entra a la empresa. Esto es lo que entra a la organización. Los insumos, ¿ya? También lo vamos a llamar input. Lo vamos a ver después en un segundo ejemplo. El proceso de transformación, ¿ya? Que es donde se procesa todo lo que ingresa. Entonces, en el caso de recursos humanos serían actividades de administración de recursos humanos, reclutamiento, que está mal escrito ahí, capacidad y otros elementos. Todos los procesos productivos del área de recursos humanos. Productos. Los productos son el resultado final, ¿verdad?, de todo este ciclo, o al menos final dentro de lo que es interno a la organización. Entonces serían aportaciones de los recursos humanos, trabajadores capacitados, trabajadores que motiven a los demás. Ese es el resultado del trabajo anterior de la fase del recurso humano. Una vez que terminamos, ¿verdad?, este ciclo interno, se envía esto fuera y se recibe el proceso de retroalimentación. Está mal escrito ahí también. Realimentación o retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que analizamos la forma en la cual ocurrió este proceso y la conformidad con los resultados del mismo, para poder volver a empezar, ¿verdad?, a ingresar lo que nosotros necesitamos. Esto es, tomando el ejemplo que está en la pizarra, por ejemplo, o sea, en la pizarra, whatever. Los insumos, ¿verdad? Pensemos que ingresa el nuevo trabajador a la organización, que podrían ser cualquiera de ustedes. El proceso de transformación. El trabajador, ¿verdad?, efectivamente realizó un buen trabajo, fue bien evaluado, ¿verdad? Cumplió con lo que esperábamos y tuvo una productividad adecuada a la empresa.
El resultado final fue un trabajador productivo y que se adecuó a las normas de la organización. Esto llega entonces a los jefes en la retroalimentación, que llega, ¿verdad?, a una buena posición. Y este nuevo trabajador, que serían ustedes en su primer puesto de trabajo, sube de rango, es bonificado, es contratado de planta, obtiene una bonificación, por ejemplo. ¿Ya? Y seguimos nuevamente con el proceso. En caso que este trabajador no cumpla, por ejemplo, cuando le evaluamos esta parte del producto final, el trabajador no es productivo y no cumple, en la retroalimentación lo vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta de que necesitamos ingresar un nuevo trabajador y repetir el proceso. Ahora, porque necesito que esto quede sumamente claro y es la parte más importante de la clase de hoy, vamos a realizar un ejercicio dentro de la misma línea. Pensemos que estamos analizando un taller mecánico. Un taller mecánico serían los insumos, serían el input que yo les había dicho antes. Input. Vamos a ponerle insumos también, ¿verdad? ¿Qué serían los insumos que entran a un taller mecánico? Por ejemplo, podrían ser repuestos, ¿verdad? Podrían ser, bueno, también podrían ser lubricantes, entre otras cosas, ¿verdad? El proceso de transformación, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho antes. Que es donde se atiende, ¿verdad?, a los temas, donde se transforma todo esto y se adecua. El proceso de transformación, entonces, ¿verdad? Lo había anotado por acá. Sería el diagnóstico de la máquina. Después del diagnóstico seguiría la reparación del proceso. Luego de la reparación sería la verificación, ¿verdad?, de que efectivamente el proceso fue realizado y cumplió, ¿verdad?, con las expectativas de que nosotros esperábamos. Si, por ejemplo, era una bujía, simplemente lo que necesitamos cambiar y llegó desesperado el chofer del vehículo que no sabía lo que ocurría, después del diagnóstico nos dimos cuenta que era una bujía, reparamos la bujía, vamos a buscarla a la parte donde tenemos los repuestos de los insumos que hayamos recopilado antes. Reparamos y verificamos de que haya quedado bien, ¿verdad? El resultado final se llama output, ¿verdad? O producto final. ¿Qué sería, en este caso, cuál sería el producto final? El auto reparado. El auto ya reparado. Entonces, ahí finalizaría el proceso. Bueno, o al menos hay muchas organizaciones que lo ven de esta forma todavía. Nunca tenemos que pensarlo así. Una vez que entregamos el auto al cliente, el proceso no ha terminado. Una vez que entregamos el resultado final, el proceso no ha terminado. El proceso termina una vez que nosotros somos capaces de verificar de que todo el ciclo completo resultó bien. Porque aquí sigue la retroalimentación, ¿verdad? Por ende, la retroalimentación es bastante compleja. Aquí nosotros vamos a ver la evaluación del cliente. Disculpen. La evaluación del cliente. Y por ejemplo, una recomendación. ¿Ya? Y la recomendación. Y algo sumamente importante también, la lista de los repuestos que utilizamos, ¿verdad?, en la fase anterior. ¿Qué ocupamos? Una bujía, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar una bujía. Eso también tiene que llegar a la retroalimentación. ¿Por qué? Porque así luego sabemos en el input que tenemos que incorporar una nueva bujía al listado de las nuevas adquisiciones. Así nosotros, después de cada proceso, de cada reparación, en este ejemplo, podemos analizar si se realizó, ¿verdad?, de forma adecuada el proceso de reparación, si el cliente quedó conforme y cuáles fueron los insumos necesarios, ¿verdad?, o sea, que utilizamos para satisfacer la necesidad y cuáles son los que tenemos que pedir en un nuevo pedido mensual, por ejemplo. Ese ejemplo que está ahí se lo voy a subir a la plataforma y sería interesante también que ustedes pensaran a algún otro ejemplo adecuado también, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos cómo funciona una empresa analizada desde un sistema abierto.
Esto puede tomar muchísimas formas. Si es una panadería, por ejemplo, los insumos serían la harina, ¿verdad? La harina, la levadura, por ejemplo, la manteca. El proceso de transformación sería la cocción, la preparación, el amasado y la cocción. Y el producto final sería el pan o las masas. La retroalimentación final sería la evaluación de los clientes y, ¿verdad?, los pedidos necesarios que utilizamos para realizar estos procesos previos. Y así empezamos. Si nosotros entendemos una empresa como un sistema abierto, chicos, chicas, ya vamos a comprender de que todos los problemas se originaron por una causa. Y eso es un análisis sumamente importante para poder comprender, ¿verdad?, de que todas las empresas pueden seguir mejorando, de que todos los problemas pueden solucionarse, ¿verdad?, y de que todas las circunstancias dependen también de todos los factores para que resulten o para que mejoren. ¿Verdad? Continuando entonces. En el siguiente punto, ya como para ir finalizando este tema que es un poco intenso, el cambio de paradigma en el mundo de las organizaciones. ¿Ya? Todo esto que hemos comentado hasta ahora es bastante nuevo, ha ingresado hace muy poco a la mente de las personas que han creado los nuevos modelos de negocio, pero es importante que ustedes lo consideren porque las empresas han ido evolucionando muy rápido a esta forma. Google, por ejemplo, Coca-Cola, Starbucks, las empresas más grandes a nivel mundial, han comprendido esta nueva forma en la cual deben funcionar las organizaciones, porque así también han mejorado mucho sus procesos. ¿Ya? Entonces, esto lo titulamos como el cambio de paradigma, ¿verdad?, en el mundo de las organizaciones. Yo expliqué en el video anterior, ¿verdad?, de la clase anterior, ¿a qué nos referimos con cambio de paradigma, verdad? Es un cambio de una idea, es un cambio de un modelo completo. Por ende, ya cuando hablamos de cambio de paradigma en el mundo de las organizaciones, hablamos de que ahora, cambiando la concepción, cambiando lo que entendemos, ya cambió también la forma de hacer empresa, de hacer administración, de armar grupos humanos. La globalización ha influenciado mucho en cómo estos procesos, ¿verdad?, han ido evolucionando de forma sumamente rápida y compleja. ¿Ya? Voy a dejarle ese texto para que ustedes lo refuercen con la lectura. Voy a explicar un poco lo que más adelante. El avance tecnológico y social ha creado estas nuevas formas de empresa. Vamos a irnos acá a lo más importante. Chiavenato, que es una persona, es un teórico de las organizaciones, que ha investigado mucho las nuevas formas de hacer empresa, señala que el crecimiento de las organizaciones lleva también una mayor complejidad de los recursos que necesitan para poder operar. Eso es obvio, entendiéndolo en palabras más sencillas. Cuando las empresas crecen y evolucionan, necesitan más herramientas, más tecnología y un recurso humano más capacitado. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que vamos a comprender ahora por crecimiento y avance, que también va de la mano con los avances sociales, culturales y tecnológicos. Por lo mismo las organizaciones se basan en esto. Volviendo un poco a la presentación. Nuevas formas de hacer empresa. ¿Ya? Centrándonos en eso. Además del cambio de paradigma, hay nuevas formas de hacer organización. Nosotros conocemos las empresas tradicionales, ¿verdad? Las empresas tradicionales, que son las que hemos comentado y utilizamos siempre de ejemplo. Una empresa que inicia con un capital, ¿verdad?, que tiene un modelo de negocio, que vende un producto, ofrece un servicio, y que a partir de esa venta, ese producto o servicio, genera los recursos para seguir funcionando. Nada más. Eso es una empresa tradicional. Todos los ejemplos que hemos utilizado hasta ahora son de ese estilo. Pero existen también otro tipo de empresas, como por ejemplo las empresas cooperativas. Las empresas cooperativas, que las tengo acá. ¿Dónde están? Empresas cooperativas. Esto que está acá. Una empresa cooperativa versus una empresa tradicional. En una empresa tradicional tenemos un capital de una persona o quizás de una familia o de un grupo, que es el que toma las decisiones mayoritariamente. Esa es una empresa tradicional. Pero una empresa cooperativa no es una persona la que toma las decisiones ni es un grupo el que invierte el capital. Es un conjunto de personas que ponen un capital para generar un negocio común que genere beneficio común para todos. Es como hacer una inversión colectiva de la cual todos podemos sacar provecho en igualdad de condiciones. ¿Ya?
Eso es una empresa cooperativa. La verdad es que están bastante de moda y funcionan bastante bien adecuados a los nuevos modelos de negocio. Colun en Chile, la empresa Colun es una empresa cooperativa. Colun, cooperativa. ¿Quiénes somos? Colun es la cooperativa agrícola y lechera de la Unión Limitada. Eso significa Colun. En Colun hay un grupo de personas, ¿verdad?, que generan un capital, que invierten, que tienen sus propios campos y que ponen sus recursos, ¿verdad?, en una asociación en común, una sociedad cooperativa. Esta empresa, ¿verdad?, se toman las decisiones como grupo y de forma tal que tienen que llegar a acuerdos que los beneficien a todos de forma mutua. Eso es una cooperativa. No tenemos, ¿verdad?, una sola persona, sino que tenemos a un grupo. Ese es, ¿verdad?, un ejemplo de hacer empresa nuevo. Aunque en realidad es bastante antiguo, pero ahora ha tomado mayor fuerza nuevamente. Ya tenemos las startups. Vamos primero con las startups. Startup. ¿Qué es un startup? Esta es una palabra bastante nueva. ¿Qué son los startups? Su importancia y sus características. Primero, las startups, ¿verdad?, son pequeñas empresas que tienen mucha relación con la tecnología. Se comprenden como empresas que van evolucionando y se van ajustando a los nuevos sistemas y nuevas dinámicas que necesitan sus clientes para poder satisfacer. Es decir, imagínense que ustedes son unos profesionales dentro de su grupo de amigos. Y dentro de su grupo de amigos con los que se criaron de pequeños o pequeñas, todos fueron profesionales de diferentes áreas. Crearon una empresa, una startup. En esta startup, ¿verdad?, van a generar un modelo de negocio de asesoría a empresas. Van a vender proyectos, van a vender ideas, van a vender van a ofrecer algún servicio de asesoría. Pero cuando llegue un cliente que quiera trabajar con ustedes, pero que les solicita algo que ustedes no hacen, van a evolucionar y se van a ajustar para poder satisfacer la necesidad de ese cliente. Y ahora después, ese servicio nuevo que acaban de aprender para satisfacerlo, también lo van a ofrecer como su startup general. Quizás si llega un cliente que va a acaparar todo su tiempo y todo su servicio, ¿verdad?, para su propio modelo de empresa, entonces el startup evoluciona y se ajusta a ese cliente. Una startup es una empresa que no tiene una estructura fija, que la estructura depende del tipo de proyectos, del tipo de clientes, ¿verdad?, y del alcance que éste tenga. Va a depender la forma en la cual evoluciona, el tipo de profesionales que tiene, el servicio que ofrece, ¿verdad?, y la forma en la cual lo hace. Ese es un startup. Son empresas nuevas, ya principalmente tienen que ver con la tecnología, con las redes sociales, con el marketing y la publicidad, por ejemplo. Otro modelo de empresas son las empresas B, por ejemplo. Las empresas B, que las tenemos guardadas acá. Las empresas B son, acá mismo dice, esta es la página oficial de las empresas B, es una ONG. Ser empresa B significa el compromiso de demostrar que las empresas pueden ser agentes de cambio y contribuir a la solución de las grandes problemáticas sociales y ambientales. Las empresas B tienen la convicción de ser las mejores para el mundo y por eso protegen su misión y cumplen su estándar para poder certificarse. Interesante, ¿no? Una empresa B es una empresa dedicada a generar un impacto social y un impacto ambiental favorable, sustentando un modelo de negocios que se adecue a esto. Por ejemplo, piensen en que son una empresa que utiliza los desechos plásticos para construir ecoladrillos y con eso viviendas sustentables. Eso podría ser una empresa B. O incluso no tenemos que ser tan extremos al caso de la recolección o la reutilización de los recursos naturales. También podría ser una empresa, por ejemplo, que genere un potencial de desarrollo social y un poco de cuidado medioambiental, que potencie una junta de vecinos, ¿verdad? Y que esto capacita a los vecinos y que le enseñe estrategias para reciclar y para que eso hacer un modelo de negocio. Una empresa B es un sello internacional, que también esto, como dice ahí, se ajusta a su visión y a su misión. Por lo tanto, las empresas B se certifican, cumplen con normas internacionales y se ajustan a protocolos que no necesariamente todas las empresas deben cumplir. Eso quiere decir que sustentan un modelo de negocios, ¿verdad?, pero que tiene que tener por obligación impacto social e impacto ambiental.
mucho más allá, incluso que las ganancias, por ejemplo, que este mismo modelo de negocio puede llegar a generar. Ese es un empresario. Bien, continuando. Crecimiento organizacional. Volvamos a lo que decía Chiavenato, ¿verdad? En el texto que habíamos visto anteriormente. Acá. Chiavenato dice: señala que el crecimiento de las organizaciones conlleva una mayor complejidad de los recursos que necesitan en sus operaciones. Eso ya lo habíamos comentado. Como aumentar el capital. Eso sí es interesante. Aumentar el capital. ¿Ya? ¿Qué más dice? Incrementar la tecnología. Wow. Actividades de apoyo. Incluso, les voy a incorporar más cosas, ¿verdad? Desarrollo de competencias. Capacitación constante. Como profesionales en formación, deben considerar que la capacitación constante es una de las cosas que va a marcar la diferencia entre un buen profesional y un profesional del montón, siendo livianamente y de forma directa. Un profesional del siglo XXI tiene que entender de que hay muchas herramientas que no sabe utilizar, hay muchas cosas que no sabe hacer, hay dispositivos que nunca ha conocido o que no ha utilizado nunca y que es muy probable que vaya a utilizar día a día en 10 o 20 años más. Eso quiere decir que tenemos que estar preparados para cosas que no se han inventado y que es muy probable que lleguen a cambiar la forma en la cual trabajamos. Es cosa de ver el celular o los computadores de última generación, por ejemplo, chicos y chicas. Así que eso es sumamente importante a considerar cuando estamos hablando de crecimiento y desarrollo organizacional. Las empresas cambian y evolucionan, el capital humano evoluciona y se ajusta también a estos nuevos cambios, y así también vamos generando crecimiento económico, social, cultural, tecnológico y lo más importante en este ejemplo, organizacional de las empresas. Bien, y para finalizar ya esta clase de hoy, del concepto de recurso humano a capital humano. Ya, eso es un poco lo habíamos comentado en clases. Cuando hablamos de recurso humano, voy a resumir un poco lo que dice el texto. Cuando hablamos de recurso humano, estamos hablando de que analizamos a las personas como cualquier otro recurso en la empresa. Eso lo hablé en la primera clase. Decimos que los recursos humanos están al mismo nivel que un recurso económico, que un recurso material, que un recurso energético. Por ende, al mencionarlos así, podemos transarlos como empresa, podemos adquirirlos o desestimarlos. Adquirir un recurso humano es contratar a alguien y desestimarlo es despedirlo. No podemos analizar de una forma tan simplista a lo que es el ser humano. ¿Ya? Esa visión ya está fuera. Ya no podemos considerar que nosotros somos patrones de fondo y que vamos a echar un colaborador porque sí, porque somos los dueños de la empresa y podemos hacerlo. Existen derechos laborales, existen estrategias organizacionales que no nos permiten realizar eso. ¿Ya? Tenemos que ajustarnos a la nueva visión. Cuando ya no decimos recursos humanos, cuando ya no ponemos a las personas de la misma forma, ¿verdad? Como lo veíamos antes, no lo ponemos al mismo nivel que un recurso económico, sino como capital, vamos a cambiar todo. El capital es lo más importante. Pensémoslo en eso. Un capital es lo más importante para que algo funcione. Entonces, cuando decimos capital humano, estamos poniendo a las personas como lo más importante de nuestra empresa. ¿Qué pasa si una empresa dispone de toda la infraestructura, de toda la tecnología, de toda la materia prima, de toda la logística para poder funcionar, pero no tiene personas? Hasta el día de hoy no se han desarrollado robots que puedan generar todas las actividades productivas de una organización, en su totalidad. No, eso todavía no existe hasta la fecha. Por lo tanto, sin personas, sin ni una persona, no existe la empresa. Como habíamos dicho en un principio, ¿verdad? En la clase que tuvimos, tenemos que comprender que una empresa siempre es una organización, ¿verdad? Una empresa siempre es una organización. Y una organización es un conjunto de personas alineadas por un objetivo en común. En resumen, sin personas no hay organización. Sin personas
no hay empresa. Entendiendo eso, entendimos todo. Eso es un poco en resumen. Cambiando entonces esta forma de ver a las personas en nuestra empresa, cambia la forma en la cual nos referimos a ella, ¿no? Claro. Al final de este texto tenemos un listado que es bastante interesante. Acá en el párrafo final tenemos un poco lo que vimos en la clase inicial, de que dice que el lenguaje construye realidad, que es una frase de Maturana. El lenguaje crea realidades, ¿verdad? Si yo me refiero a un trabajador de una forma, voy a crearle una realidad en torno a esa frase o esa palabra a dicho trabajador. Por lo mismo, el antiguo paradigma habla de empresa, el nuevo habla de organización. Esto está muy bueno. El antiguo paradigma habla de recurso humano, el nuevo habla de capital humano. El antiguo hablaba de empleado o empleada, ahora hablamos de colaboradores. Antes era un jefe, ahora es un líder. Antes era una jerarquía vertical. ¿A qué se refiere eso? De que era todo, desde el jefe, el subjefe, el supervisor, el jefe de área, el jefecito y el resto de los colaboradores. Vertical, ¿verdad? Ahora no, ahora es una jerarquía horizontal, intentando, ¿verdad?, que el poder se distribuya de la forma más equitativa posible. Eso quiere decir que tenemos un cabecilla o alguien que toma las decisiones, quizás un consejo, un grupo de personas, y después el organigrama se estira hacia los lados, poniendo a la mayor cantidad de personas en el mismo nivel de poder. Antes hablábamos de mano de obra, ahora hablamos de inteligencia y talento. Aunque suene quizás más como prejuicioso, es bastante intensa la forma en la cual se cambia esto. El antiguo paradigma hablaba de una relación contractual por prestación de servicios. Eso quiere decir, tenemos una relación de contrato porque tú me prestas un servicio a mí, que es tu mano de obra, contándolo con el concepto anterior. Ahora hablamos de una relación basada en vínculos y confianza. Antes hablábamos de selección de personas basada en el conocimiento e incluso, ya como había dicho en la primera clase presencial, incluso en su personalidad. También analizábamos eso, su conocimiento y su personalidad. Ahora hablamos, ¿verdad?, de selección de talento basada en competencias. No importa tanto la personalidad que tenga, sí es importante, pero no es lo determinante, ni todos los conocimientos ni las notas que tuvo en el proceso universitario. Me importa más bien lo que esta persona sepa hacer con los conocimientos que adquiere. Cambiando un poco esto entonces, vamos a cambiar la forma en la cual entendemos toda la organización. ¿Ok? Cambiando esto, también vamos a cambiar la forma en la cual nos relacionamos entre nosotros. Por lo mismo que es importante considerar, ¿verdad?, este nuevo cambio conceptual que se ajusta a las necesidades del siglo XXI. Ahora, para ir cerrando, estimados chicos, chicas, ya un breve resumen. En el video de hoy, que correspondía a esta semana, vimos lo que era un sistema. Analizamos el concepto de sistema, vimos un ejemplo larguísimo de las diferentes componentes de un sistema y de cómo un sistema compone a otro. Y vimos también los tipos de sistema: abierto, cerrado y aislado. Entendimos que la empresa es un sistema abierto, porque el sistema abierto genera un intercambio constante con el medio, de energía o materia. Entonces una empresa o un ser vivo en general no tiene que ser analizado de otra forma. Vimos el ejemplo del sistema abierto, cómo funcionaba una empresa. Vimos, este era un taller mecánico. Vamos a ponerle acá, ejemplo. Taller de reparaciones mecánicas. ¿Ya? Ese es el ejemplo que nosotros vimos de forma práctica. Y también para poder comprender eso mejor, tienen el ejemplo que está acá, que es sobre el área de capital humano de una empresa, que está en el texto. Continuando, vimos, ¿verdad?, los cambios en los paradigmas de la organización. Cambiamos que una empresa ya no es solamente una persona que tenga plata, que genera un negocio y hace una empresa. Ahora hay muchas otras formas que también son mucho más viables, incluso en algunos modelos de negocio o en algunos países, por ejemplo. Hablamos del crecimiento de las empresas, que a medida que estas van creciendo y evolucionando, van también volviéndose mucho más específicas en sus necesidades. Y para finalizar, analizamos el cambio del concepto de recurso humano a capital humano. Cuando hablamos de recurso humano, lo poníamos al mismo nivel que cualquier recurso. Es importante que comprendan eso. Y cuando hablamos de un capital, lo ponemos como lo más importante de la empresa. Bien, para cerrar, les voy a subir esta diapositiva también a la plataforma para que puedan tener un acceso más dedicado. Les voy a subir una actividad también relacionada que va a ser este punto de acá,
quiero que me lo resuelvan con algún ejemplo en casa, pero quiero que lo vayan pensando desde ya. ¿Ok? Eso sería para esta semana. Necesito que se pongan al día con las actividades anteriores y que me respondan la encuesta. Recuerden que todos los días en hora de clases voy a estar en vivo respondiendo consultas y que me pueden consultar independiente sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, en cualquier horario, mientras mientras me llegue a mí una notificación, se los voy a responder apenas pueda. Pero en el horario que nos correspondía a las clases, voy a estar en vivo, por llamada o por chat, para responder todo lo que ustedes quieran. Eso, chicos, chicas, es un gran gusto. Esta es la segunda clase de competencias de empleabilidad, así que me despido. Que estén muy bien.